Quiero invitarles a que abran sus Biblias al libro de Josué, capítulo 1, libro de Josué, capítulo 1, mis queridos hermanos, en esta mañana. Y como les mencioné, es último domingo de mes y la próxima semana comenzamos un nuevo tema basado en la vida de Juan el Bautista, y yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Quizá en lo que vaya hablando un poco del sermón les platico y les menciono un poco acerca de la vida de Juan el Bautista para que tengan una idea. Josué capítulo 1, el versículo 6 en adelante. Pónganse de pie si son tan amables para la lectura de la palabra de Dios. Josué, si me pueden poner la proyección, por favor. Josué capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que seas, ¿qué dice? Prosperado, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa más tremenda, ¿no? ¿Sí o no? Padre, una vez más oramos que por medio del precioso Espíritu Santo usted nos hable a nuestras vidas el día de hoy, como fin de este tema, Señor, del falso evangelio y la prosperidad, el cual es mi oración, Señor, usted nos haya hablado y mostrado la verdad acerca de su palabra, en base, Señor, al dar, a la generosidad, a lo que verdaderamente tu palabra nos instruye, Señor, y no tantas mentiras que hay el día de hoy, Señor, dentro de tu iglesia, Señor. Y, Señor, siempre dirígenos a ser fieles a lo que tu palabra enseña, Dios mío, no a lo que queremos enseñar, ni mucho menos lo que nos conviene enseñar, Señor, porque qué terrible pecado es ese, Señor. Así que te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Obviamente Dios le gusta bendecirnos. Es el deseo de Dios bendecirnos, hermanos, que seamos de acuerdo a su voluntad prósperos. Como mencioné al principio del servicio, no le puse al tema el evangelio de la prosperidad, le puse el falso evangelio de la prosperidad, y le puse ese prefijo porque necesitaba definir que lo que iba a compartir era una distorsión, era una falacia de lo que verdaderamente la palabra de Dios enseña, que es el evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio que nos dio nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de prosperidad, es de que estemos mejor. Amén. Absolutamente, la Biblia nos enseña también cómo no solamente estar mejor espiritualmente, obviamente, de la muerte a la vida, pero también económicamente, también vivir en paz. Amén. Definitivamente, cómo saber administrar. ¿Qué es el falso evangelio de la prosperidad? Esto es lo que yo les enseñé la primera semana que empecé a hablar acerca de esto. Les dije que es una distorsión del mensaje bíblico, que promete riquezas, ¿qué? Materiales, salud perfecta y éxito terrenal como derechos garantizados para quienes tienen fe suficiente y realizan ciertas acciones como sembrar ofrendas económicas. Qué tremendo, ¿no? And I'll read it in English. I'll read it. What is the false gospel of prosperity? It's a distortion of the biblical message that promises material wealth, perfect health, and earthly success as guaranteed rights for those who have enough faith and perform certain actions such as giving financial offerings. Les mencioné la primera semana que como pastor, lo que más terrible para mí es en base al evangelio de la prosperidad, es que el evangelio de la prosperidad, mis queridos hermanos,
desprecia el sufrimiento cristiano. Una vez más, el falso evangelio de la prosperidad desprecia el sufrimiento cristiano. El sufrimiento de los hijos de Dios es precioso ante los ojos de Dios, hermanos. Dios permite el sufrimiento. Es obvio. Es por medio del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, hermano. No fue por medio de la predicación, no fue por medio de hacer milagros, fue por medio de su sufrimiento en la cruz del Calvario que Él pagó por nuestros pecados. El sufrimiento funge una función importantísima dentro de nuestra vida, mis queridos hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y entender que el sufrimiento llega a nuestra vida y tiene un papel. La semana pasada les dije que una definición de una persona negligente e irresponsable es aquella que piensa que todo le va a salir bien en esta vida, que nunca se va a enfermar, que nunca va a sufrir contratiempos en su trabajo, que porque se casó con la persona que ama no va a necesitar ayuda en su matrimonio, que porque es un buen empleado y un trabajador fuerte no lo pueden despedir de la noche a la mañana. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, de mentira, plagado con enfermedades, ¿sí o no? Y Dios permite el sufrimiento, porque el sufrimiento, hermanos, nos enseña a ser más como Cristo y forja nuestro carácter. En otras palabras, moldea nuestro carácter. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos que él menciona los sufrimientos que atravesó. Y él menciona un sufrimiento en particular, lo que él llama el aguijón en la carne, algo que lo molestaba a él. Él dice, este mensajero de Satanás, la palabra es ángelos. Y la palabra ángelos o mensajero en todo el Nuevo Testamento solo se menciona en base a una persona, un espíritu, es un ángel o es un demonio. Nunca es una enfermedad literal. Entonces uno pudiese decir que Pablo sufría de un acoso espiritual constante. No por ser un hombre pecador ni por andar haciendo cosas indebidas, sino por la pura voluntad de Dios, hermanos. Y él menciona de que Dios permite esto para mantenerlo humilde, hermanos. Yo pensaría que solo la predicación es suficiente, no hablemos de la predicación y ya con eso entendemos. Pablo sabía la importancia de ser humilde. No necesito estar gritando, quiero que me pongan atención el día de hoy. Pablo entendía el valor del sufrimiento. Pablo escribió del valor del sufrimiento. No había nadie después del Señor Jesús que entendiera que era necesario sufrir por el Evangelio como Pablo. Así que él entendía muy bien. Una persona humilde, y aún así Dios consideró que era necesario para Pablo, aparte de todos los demás sufrimientos, que atravesara este sufrimiento para mantenerlo humilde. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, hermanos? Que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida. Que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que tenemos que refugiarnos siempre en el Señor y reconocer, hermanos, que tenemos un enemigo que quiere destruirnos por medio de la mentira y que tenemos que tener sobre todas las cosas, aún más cuidado del enemigo, más cuidado de nosotros mismos. Más cuidado de nosotros mismos. ¿Ven? Entonces, el falso evangelio de la prosperidad, mis queridos hermanos, niega el sufrimiento cristiano. Pero la palabra prosperidad está en la Biblia y quizá no hay pasaje más precioso acerca de la prosperidad y lo que Dios le dijo a Josué. Y yo sé que algunas de las cosas que le dijo a José no aplican a nosotros. ¿Ok? ¿Amén? Porque es un momento especial en la historia, ¿no? Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué le dice eso? Y ya los predicadores falsos, vas a ser victoriosa y vencedora y saca la espada y derrota al esposo que te engañó. Y dañan completamente el pasaje con humanismo. ¿Sí o no?
con falsas palabras. La razón por qué Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente, es porque ese iba a ser su servicio al Señor, ser un general, ser el general principal de Israel, y la función principal de Josué iba a ser hacer guerra. Hacer guerra. Por eso Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. No debemos nosotros de malinterpretar esas palabras a nuestra vida y salir pensando que nosotros estamos peleándonos con medio mundo, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. La palabra prosperidad en el Antiguo Testamento es la palabra salak. Salak solamente en el Antiguo Testamento aparece más de 14 veces, la vemos repetidas veces en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Quiero mencionarles 3, 4 cosas en esta mañana, pero volvamos a leer el versículo 7 de Josué 1. ¿Ya lo tienen? Miren lo que Dios le dijo a Josué. Solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, ¿qué? Ajá. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, wow, qué tremendo, todo te saldrá bien. Qué tremendo. Déjeme declararle algo, a usted no todo le va a salir bien, ni a mí tampoco, ¿ok? Y si alguna vez usted escuchó a un predicador decirle todo le va a salir bien, Dios no va a permitir que todo le salga bien, aunque usted sea obediente. Porque una vez más necesitamos los sufrimientos y las pruebas de la vida para moldearnos. Amén. La verdadera prosperidad, hermanos, según la palabra de Dios, y cómo quisiera estaba escuchando a mi amigo el pastor Carlos Gamero, siempre lo escuchamos ahí cuando venimos para acá. Yo no escucho predicaciones los domingos de grandes iglesias, escucho predicaciones de iglesias de mis amigos, iglesias pequeñas, no pequeñas, pero pues me encanta escuchar a mis amigos predicar, los que conozco. Habiendo dicho eso, ¿por qué iba a decir eso? Ya se me olvidó completamente. I just totally forgot. Anyways. Wow. Ya le da, hermanos. Unbelievable. Unbelievable. Man, oren por mí. I totally forgot what I was saying. La verdadera prosperidad viene de la obediencia, ¿qué? A Dios. La verdadera prosperidad viene de la obediencia a Dios. True prosperity comes from obedience to God. La prosperidad bíblica no es, escuche bien, la prosperidad bíblica no es acumular riquezas, sino caminar en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Cuando uno piensa de las personas más prósperas en la Biblia, uno tiene que pensar en Abraham. ¿Amén? ¿Sí o no? Uno pensaría en Abraham. Y es bien interesante porque cuando usted piensa en Abraham y se acuerda de esa historia cuando Abraham y Lot se encuentran que tienen problemas entre el ganado de Lot y el ganado de Abraham, ¿amén? ¿Se acuerda? Y Abraham le dice a Lot, mira, escoge dónde te quieras ir. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Qué seguridad de Abraham, ¿no? Porque si usted es nómada, como era Abraham, en otras palabras, él se movía de lugar en lugar, no tenía un lugar fijo. El lugar a donde usted se fuese es muy importante, porque si usted tiene miles de vacas, miles de cabras, miles de todo, no quiere irse a una zona desértica donde haya agua, ¿sí? Donde no haya agua, y que se mueran todos sus animales y toda su riqueza. Pero para Abraham era algo muy claro. Todo lo que él tenía era una manifestación de lo que Dios había querido darle. Y no importaba si Lot quería irse al norte, Dios lo iba a bendecir en el sur, Abraham. Y si Lot decidía irse al sur, y Abraham se va al norte, Dios lo iba a bendecir en el norte. La bendición de Dios está aquí en California, está en donde usted se quiera ir, mientras usted sea obediente a Dios. Dios
Dios es rico, hermanos. Amén. Y igual usted será pobre espiritualmente estando aquí o estando en cualquier otro lugar. ¿Me explico? Esto es sumamente importante de entender. La prosperidad bíblica viene de la obediencia a Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Josué claramente: obedece, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Fíjese que Dios no le dice a Josué que sea fuerte y esforzado en la guerra. Él le dice: sé fuerte y esforzado en obedecerme. ¿Por qué? Porque cuesta obedecer a Dios en medio de la guerra. El primer rey de Israel, Dios lo descartó porque no obedeció a Dios en medio de la guerra. Saúl estaba esperando que Samuel llegara para ofrecer sacrificio, y los soldados de Saúl le pusieron presión porque ya era hora de entrar a la guerra, y le dijeron: Samuel no viene. Y Samuel le había dicho a Saúl: no ofrezcas sacrificio, tú te esperas hasta que yo llegue. ¿Y qué hizo Saúl? Por la presión ofreció el sacrificio, y en el momento que ofreció el sacrificio, adivinen quién llegó. Samuel llegó. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Samuel a Saúl? ¿Por qué has actuado tan tontamente? Wow, qué manera de hablarle a un rey. Why have you acted so foolishly? Y le dice Samuel a Saúl: Dios hubiera garantizado tu reino el día de hoy. ¿Qué le da a entender Samuel a Saúl? Esta era una prueba de obediencia, Samuel. Lo que tú no entendiste es que Dios te estaba probando. Mi tardanza era una prueba de Dios para ver si tú eras obediente. Es como los que les gusta el béisbol. ¿A cuánto les gusta el béisbol? ¿Ah? ¿Cuánto vieron la World Series este año? El primero, especialmente el primer juego, ¿no? ¿Se acuerdan del primer juego? Que iban abajo como por 3 innings los Dodgers contra los Yankees, y se pone este bateador, se me olvida el nombre, y le avientan el pitch, la pelota, y ¡pa! Y la avienta con casa llena. Terminó 5-2 el juego, 6-2. Imagínense que alguien me había dicho: no, ya perdieron los Dodgers, enojado, vámonos, y todo el dinero que gasté para estar en el juego, ¿sí o no? Y van saliendo, y allá cuando van ahí comprándose un hot dog, oyen el home run, y se lo perdieron porque se fueron pensando que ya se había acabado el partido. Mucha gente así es. Mucha gente se va, deja de obedecer a Dios porque, por la razón que sea. Por la razón que sea. Amén. Deja de ser obediente a Dios. La señorita, la joven soltera, se va con el que ni siquiera puede cuidar una escoba. ¿Por qué? Porque siente que el tren se le va, y se junta con el que no tenía que. ¿Sí o no? Igual el joven no es paciente, no espera. Y la primera tarantada, volada que le sale, nieta de Jezabel, y le embarra. ¿Usted quiere casarse bien? Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Usted quiere casarse bien? Venga conmigo. Yo tengo un récord. Y hasta el día de hoy, ¿a quiénes les ha ido mal? Que yo les dije: no. Porque uno tiene que cuidar el tomar buenas decisiones. ¿Usted está enfadado de su trabajo? Que me cae mal, jefe. Busque otro primero. Y cuando tenga otro, entonces renuncie con 2 semanas de anticipación, por favor. Porque usted no sabe el día de mañana que tenga que regresar a pedir. Yo me acuerdo hace años atrás, Sara trabajaba para una compañía y ya no quería estar ahí, no por la compañía, sino no se sentía de ánimo. Y me acuerdo que puso sus 2 semanas, y yo todavía le dije: ¿sabes qué, Sara? Le dije: ¿por qué no escribes una carta a tu jefe? ¿Te acuerdas, Sara? Escríbele una carta y agradécele. Dile gracias por todos los años, el trabajo, etcétera, y envíasela. Y así lo hizo. Bueno, pasaron, ¿no, verdad, Sara? Como 6, 7 meses. Se enfadó de estar en casa, Sara.
Y creo que quiero volver a trabajar. Adelante, le digo, no tengo problema. ¿Por qué no le llamas a tu jefe? Sí, yo creo que sí, le llamó. Día siguiente, vente. ¿Y qué hubiera pasado si de la noche a la mañana, ya no quiero trabajar, ya no llego mañana? Usted cierra las puertas de donde usted no sabe que tenga necesidad de volver a tocar. La prosperidad viene de la obediencia a Dios en muchas de las áreas de la vida, hermano. No solo en una. El consejo de Dios es muy amplio en la vida. Amén. Muy, muy amplio. Y debemos de recordar eso siempre en nuestra vida. We have to remember that prosperity comes from obedience to God. Let me just say this. If you honestly, sincerely can acknowledge that in certain areas of your life you have not been obedient, then do not complain. Just own up to the issues that you're going through. God will give you the strength. If you trust in Him, He'll give you the victory. But stop the whining, stop the complaining, stop the poor me, and just acknowledge that you got yourself in that trouble because you were disobedient. The sooner you do that, the better you'll be. Si usted el día de hoy puede reconocer que quizá está batallando con algo en su vida, pero es por su desobediencia. Bueno, reconozca que esa es la consecuencia de su desobediencia. Dios le va a ayudar si lo busca y se refugia en Él, claro que sí. Pero entre más rápido usted reconoce, admite, deja de hacerse la víctima. Dicen en mi país, la víctima, ¿verdad? And you just suck it up. And you press forward. And God will help you. He aprendido, hermanos, que no hay hoyo, no hay error, no hay nada, ni lugar de donde Dios no nos pueda sacar. Y Dios es muy hermoso. Dios lo lleva a uno de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hermanos. Y no, yo creo, y lo veo en la Biblia, no hay una de las cosas que más le encanta hacer a Dios es elevar al que fracasa, pero es humilde y lo reconoce. Dios le encanta hacer eso, porque eso exalta su nombre y su misericordia y su gracia. Amén. Porque la gente sabe que no es por la persona, es por Dios. Mire cómo Dios le ayudó. Amén. Entonces, la obediencia, hermanos, es la prosperidad en la vida. Sé obediente a Dios. Sé obediente. Dios te dará otra oportunidad, cualquiera que sea la circunstancia que estás atravesando. God will give you another opportunity. Trust me, He will. He will give you another opportunity if you're humble, if you ask for it, and you will be blessed if you're obedient. Pero si no, tampoco Dios no tiene ningún problema en que vayamos de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Amén. Me acuerdo que ayer recibí una noticia un poco triste porque mi doctor de cabecera, que en el año 2020 lo iba a ver, me puse muy enfermo y otras cosas, siempre me daba una palabra de ánimo. Él tenía un doctorado en teología, también tenía su gran título en la oficina ahí. Y no me acuerdo con quién estaba hablando hace unos días atrás de que mi doctor también era cristiano. I can't remember. But anyways, me llegó una carta de mi aseguranza que había muerto. Y le digo yo a Sara, se murió mi doctor. Y se miraba tan joven él. Y me acuerdo que él siempre me decía, Victor, stay in the light. Mantente en la luz. I see a lot of men here que vienen, me dice, they don't live in the light. Solo él sabía por qué. Pero qué tremendo. They don't live in the light. Live in the light. So, la obediencia a Dios es fundamental. No puede ser reemplazada por nada. Dios le dijo por medio de Samuel, por medio de un profeta, Dios le dijo a Elí. ¿Se acuerdan de Elí? El sacerdote del Antiguo Testamento que tenía hijos desobedientes y él les permitía hacer las cosas malas. Le dijo, ¿qué prefiere Dios? ¿La obediencia o los sacrificios? La obediencia. La obediencia. El obedecer, dijo el profeta a Elí, le dijo el profeta a Elí, es más importante que los sacrificios. Y el prestar atención que la gordura de los animales, así es, Gonzalo. Y miren lo que dice y agrega, porque como pecado de brujería
y adivinación es la desobediencia. O sea, qué tremendo, ¿no, hermanos? Si usted es obediente, Dios le bendecirá y le prosperará y le cuidará. Amén. Si usted es obediente en su matrimonio, Dios prosperará su matrimonio. Si usted es obediente en su trabajo, Dios le bendecirá en su trabajo. Número dos, ¿qué es la prosperidad según lo que le dijo Dios a Josué? Prosperidad es cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Prosperity is fulfilling God's purpose in our life. Mi siervo Moisés ha muerto. Versículo 1 y 2 de Josué 1. Mi siervo Moisés ha muerto. Pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta, ¿qué? De vuestro pie. La verdadera prosperidad para Josué no era riqueza personal, sino cumplir la misión de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. La verdadera bendición es caminar en el propósito eterno de Dios, como escribió el hermano y pastor Rick Warren en su precioso libro Una vida con propósito. Él, me acuerdo las primeras palabras del libro, no se trata de ti. ¿Se acuerdan cuando leemos el libro? No se trata de ti. La vida no se trata de uno, hermano. La vida se trata de cumplir el propósito de Dios. Y me recuerda ese pasaje de esa parábola que el Señor dijo de aquel hombre rico que había llenado sus graneros. Amén. Y le dijo, tonto, porque hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y qué vas a dar a cambio de tu alma? ¿Qué vas a dar a cambio de tu alma? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de cada uno de ustedes, hermanos? ¿Qué dones Dios le ha dado? ¿Qué oportunidades de ministerio? ¿En qué iglesia Dios los puso? Amén. ¿Cuál es su familia? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son sus habilidades natas con las cuales usted nació? Todo eso tiene que ver con el propósito. Usted tiene años de venir a la iglesia. ¿Y cuál es su servicio aquí en la iglesia? Involúcrese, sirva al Señor. Sirva al Señor. No crea que de ninguna manera que el servicio es para algunos y Dios no demanda de usted también que cumpla su propósito en esta vida. Josué tenía que cumplir su propósito y lo hizo hasta el final. ¿Sabían ustedes? Josué fue ese gran líder que cumplió el propósito de Dios hasta el final, como el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo que cumplió hasta el final, como nuestro Señor Jesús. Cuando Él dijo en la sexta palabra en la cruz del Calvario, terminado es, que quiere decir lo terminé, I'm done. I'm done. No hay nada más precioso. Yo le pido a Dios que Dios me dé la oportunidad en unos años más de pararme un día aquí con ustedes y decirle, hermanos, hasta aquí me ayudó el Señor. Ya llevo 2/3 partes cumplidas. Que Dios me ayude a cumplir la última. Amén. Porque uno debe de cumplir lo que uno le promete al Señor. Algunos le prometieron no faltar a la iglesia y ya le fallaron. Renueve su compromiso con Dios. Amén. Algunos se comprometieron a leer más la palabra de Dios y ya otra vez se está acumulando polvo. Algunos, bajo la enseñanza del falso evangelio de la prosperidad, le dijeron, Señor, voy a empezar a ser más generoso con la iglesia, y el dinero parece que tiene un magneto en su bolsa, no lo suelta. Y desobedecemos a Dios, no cumplimos el propósito de Dios para nuestra vida. La verdadera prosperidad está en cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, mis queridos hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no estén de acuerdo, no importa, eso es lo que la palabra de Dios dice. Prosperidad es confiar en las promesas de Dios, hermanos. Prosperidad, ser próspero, es confiar en las promesas de Dios. Prosperity is trusting in God's promises. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire qué tremendo, hermano, porque Josué, una de las primeras batallas que tuvo fue en Jericó. ¿Cuántos se acuerdan de esa batalla en Jericó? Que le dieron una vuelta por 7 días a Jericó, y el 7º día le dieron 7 vueltas y ¡pum! Se derrumbaron las paredes, y una gran conquista, una ciudad muy grande. Pero luego, después de esa conquista, se fueron a un pueblo como el de donde usted viene, yo también. Se llamaba Jaí.
y era insignificante comparado a Jericó. Y ahí le pegaron una arrastrada a Josué y a Israel increíble. Y Josué se rasgó sus vestidos y dijo: Señor, no fue sino hace unos días atrás que tú me dijiste, estoy parafraseando, nadie me podrá hacer frente. ¿Y qué le contestó Dios a Josué? Alguien ha pecado en tu campamento. Alguien ha pecado, alguien tomó lo que no tenía que tomar. Pero fíjese, let me explain this to you. ¿Dónde está la promesa de Dios a Josué? Que le habló a Josué y le dijo lo que estaba mal. No se quedó callado Dios, ¿sí o no? Dios no se quedó callado. Dios le dijo: esto está mal, corrígelo y volverás a tener éxito. ¿Y qué hizo Josué? Inmediatamente corrigió, escogió, vieron, tiraron suerte, cayó sobre la familia, luego cayó sobre el tipo que se llamó Acán, y a todos le dieron muerte. A todos. Las promesas de Dios, hermanos, están sujetas a nuestra obediencia a Él. Los jóvenes, los adolescentes están ahorita recibiendo una enseñanza titulada ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Fíjense que la pregunta, no por qué Dios no escucha mis oraciones, sino por qué Dios no contesta mis oraciones. En la Biblia hay 7 razones por qué Dios no contesta oraciones. Y una de ellas es el pecado. El pecado general, uno de ellos es el pecado. Dios no contestará sus peticiones mientras haya pecado en su vida. You have to turn away from it. You have to turn away from it. Yo siempre le digo a los esposos, traten bien a sus esposas. No sean mandilones, ¿verdad? Y a las mujeres les digo, no traten de enseñorearse de sus maridos, no sean como las mujeres del mundo, respeten a sus maridos. Pero el hombre que no trata bien a su esposa, sus oraciones no son escuchadas delante de Dios. Yo le digo, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasa aquí? Cámbiala. Que sea recíproco eso. O sea, solo Dios sabe, Dios conoce cómo es un poquito más el hombre. Creo que por eso está ahí, ¿no? Pero la prosperidad es confiar en las promesas de Dios. Dios le prometió a Josué que nadie le podría hacer frente. ¿Sabe qué es una promesa también, hermanos? Su familia es una promesa. Su familia es una promesa. Usted tiene hijos, séale fiel a Dios. Y dígale: Señor, tú dijiste que si yo creía, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. No le falla a Dios en usted, porque usted no puede controlar a sus hijos, ¿verdad? Usted solo puede controlarse usted. Usted no puede controlar a sus hijos adultos, pero sí puede ser líder de su propia vida. Señor, mírame, Señor, mírame que te busco, cuida a mis hijos, guárdalos. Si están lejos, que se acerquen de ti, acuérdate y aprenda a orarle a Dios. Y dile: acuérdate, Señor, pero usted no deje de obedecer a Dios. Le digo una manera, no consiente el pecado de sus hijos. No le diga a sus hijos que están bien si andan mal. Porque entonces, ¿qué pasa? Entonces usted no está obedeciendo a Dios, usted está agradando a sus hijos. Ahí se pierde la promesa de Dios. You lose that promise from God. Abraham creyó cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. Le dijo: toma todo lo que tienes, vete, y de ti haré una gran nación. Y Abraham creyó la promesa de Dios y Dios lo bendijo de muchas maneras por su obediencia. Dios bendijo a José, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan, hermanos? Por ser obediente a Dios. Cuando la mujer, la Jezabel, chola del Antiguo Testamento, esposa de Potifar, le dijo a muy guapo Josué, porque José, la Biblia dice que era muy guapo, le dijo: aquí estoy, mi amor. ¿Qué hizo José? Salió corriendo. No lo pensó, no lo razonó, no se puso a orar allá: ay, Señor, ayúdame a vencer la tentación. Salió corriendo. Salió corriendo. Por eso, hermanos, estar en la palabra de Dios es muy importante. Estar constante en la palabra de Dios es muy importante. Y José obedeció a Dios y Dios lo bendijo por su obediencia. No inmediatamente, pero eventualmente Dios lo bendijo por su obediencia, hermanos. ¿Se acuerda de
otros más. Quiero, porque ya se me va acabando el tiempo. Número 4, Josué capítulo 1, 6 y 9 nos dice que prosperidad requiere valentía, hermanos, y esfuerzo. Prosperidad requiere valentía y esfuerzo. Prosperity requires courage and effort. Esfuérzate y sé valiente. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Clave, hermanos, muy importante. La prosperidad, hermanos, no es comodidad. Muchos buscamos la comodidad. ¿Sabía usted eso? Muchos buscamos la comodidad. Algunos somos tentados porque solo nos gusta la comodidad. En el momento en que algo no va a ser cómodo, no lo queremos hacer. ¿Ah? Por ejemplo, yo me imagino que no es muy cómodo tener estudios de jóvenes adultos todos los sábados, ¿verdad, Gina? Bonito, pero cómodo no. No confundamos una cosa. Bonito no, hermoso, pero cómodo no. Cómodo no. Si nosotros vamos a obedecer a Dios, la comodidad debe de ser una segunda prioridad, no la primera. No la primera, hermanos. La comodidad en la obediencia a Dios nunca va a estar ahí. Obedecer a Dios es incómodo, hermanos. En la mayoría de los casos requiere que nos salgamos de donde nos sentimos cómodos. Amén. A veces hay hermanos que van a necesitar un ray, un aventón, como dicen vulgarmente, ¿no? Y hay que estar dispuestos. En lo personal, a mí me encanta dar ray. No me pida, por favor. Aquí está Adelaida. Te dije bien, con tu permiso, Adelaida tiene... Ahora sí lo dije, es que porque estoy bajo la unción, estoy predicando. Adelaida tiene varios meses de estar aquí en la iglesia y desde que vino, yo le dije a Sara, nosotros vamos a ir por ella. Aparte de que solo vive aquí con medio de una milla, ¿verdad? Pero para mí es un honor ir a recogerla a ella. No es una carga, es un honor. Me siento mejor pastor haciendo eso. ¿Sabe que a veces me siento mejor en mi corazón, como pastor, recogiéndola y llevándola a ella que predicando el sermón? Amén. ¿Por qué? Y así muchos de ustedes que sirven al Señor de diferentes maneras. Porque cuando servimos matamos la carne, el egoísmo y mi tiempo y mi aquí y mi allá. Desde el principio de la iglesia, me acuerdo, llevábamos a Blanquita, llevábamos aquí, llevábamos allá. Dios le encanta cuando salimos de nuestra comunidad. Me acuerdo cuando el soldado, el centurión romano, vino donde Jesús y le dijo, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dijo, vamos. Y le dijo, no. Jesús no tenía ningún problema en que lo incomodaran, el que tuviese que viajar, el que tuviese que ir. Oro que nosotros tengamos también ese espíritu de obediencia, aun cuando no es lo que no es nuestra inclinación, pero sabemos que es el deseo de Dios para nuestra vida. Dios le manda, hermanos, a Josué a que sea valiente, a que obedezca. En Isaías 41:10, Dios por medio de su profeta nos recuerda, ya lo tiene, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Ejemplos de valentía en la Biblia, todos se recuerdan a David y Goliat. ¿Se acuerdan de ese joven? De David cuando se enfrentó a Goliat. Qué tremendo, ¿no? La obediencia. ¿Cuántos se acuerdan de Esther? De Esther que le dijo a su tío, me la voy a aventar, tío. Y si me muero, me muero. ¿Y qué vamos a hacer? Pero se la aventó Esther, hermano. Que esa mujer es brava. Brava. Que las mujeres de la iglesia sean así, en obediencia a Dios. No sean bravas para chismear, ni para andar poniendo en Facebook, ni en Instagram, estupidez y media, sino por el Señor. Por el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque hace años atrás yo miraba que muchos ponían cosas que se miraba que estaban, que no eran correctas. Y le doy gracias a Dios que hemos madurado mucho como iglesia, hermanos. Y los felicito en el nombre del Señor
de cuidar su testimonio delante de Dios. Esto es muy importante. Nehemías, otro que mostró valentía. ¿Se acuerda, hermanos? Al querer construir los muros de Jerusalén. ¿Y quién se puede olvidar, hermanos? ¿Quién puede olvidarse de Daniel? ¿Quién puede olvidarse de Daniel, hermanos? Que enfrentó tantas adversidades por obedecer a Dios. Un hombre que por orar, fue arrojado al foso de los leones, mis queridos hermanos. Por orar. La Biblia está llena de ejemplos. ¿Y saben lo interesante, hermanos, de todos estos ejemplos que yo les di? Tanto David, como José, como Esther, como Daniel, cada uno de ellos fueron personas muy prósperas económicamente también. Pero no, esa no era su prioridad. No era la prioridad de Daniel ser rico, no era la prioridad de David, ni era la prioridad de Esther, no era la prioridad de ellos. Y aún así Dios lo hizo. En el Nuevo Testamento tenemos otro modelo. La prosperidad económica no es ni siquiera relevante en el Nuevo Testamento. No es ni siquiera relevante en el Nuevo Testamento, sino que más bien Dios enfoca a su iglesia a ser prósperos, que dice en buenas obras. En buenas obras, ser próspero en la obediencia a Dios, ser próspero en amar la iglesia, en dar, en ser generosos. Mis queridos hermanos, Dios, la Biblia es muy clara, nos ama, quiere bendecirnos, como un buen padre desea bendecir a sus hijos. Pero Dios ha sido muy claro a través de toda su palabra. Y fue aún más claro por medio de nuestro Señor Jesucristo, que la bendición de Dios está sujeta a nuestra obediencia a Él. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿O no dijo eso el Señor? Pongámonos de pie en esta mañana. Oro que la palabra de Dios haya bendecido sus corazones, y oro que cada uno de ustedes, Dios los bendiga en todas las áreas posibles. Como dijo Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Señor, te damos tantas gracias en esta tarde por darnos, Señor, la bendición de escuchar tu palabra. Perdónanos, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque tenemos que ser honestos y saber si hemos sido desobedientes, Dios. Dijimos que no podíamos venir a la iglesia porque el trabajo no nos lo permite, y ahora las circunstancias han cambiado. Dijimos, Señor, que las pruebas eran demasiado grandes, que Dios tú no nos escuchabas. Nos refugiamos, Señor, en el vicio. Nos refugiamos, Señor, en todas las cosas que el mundo ofrece, y nos dimos cuenta que nada de eso, Señor, llena el corazón. Por eso, Dios, como iglesia, te conocemos con amor, con humildad, que solo tú, Señor, solo tú haces al corazón próspero, solo tú nos das la paz. Y pedimos, Señor, como Josué, ayúdanos a ser valientes y esforzados para obedecer tu palabra. Guárdanos del mal, protégenos, Señor, de la tentación, para que no haya ningún obstáculo, Señor, para que el enemigo no tome ninguna ventaja de nosotros, jamás. Es nuestra oración el día de hoy. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y decimos, vamos a cantar un canto y luego despedidos, hermanos. Gloria y honra a
toda gloria y honra, alabanzas al Señor, oh Cristo, tu nombre es sin igual, tu nombre es sin igual, tu nombre es sin igual. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Feliz semana.